Te haré el cheque con el monto más los intereses. Solo necesito que me digas a nombre de quién hago el cheque. ¿Para Lázaro o para ti? Porque si me dices dónde está Lázaro, el cheque va a ser tuyo. Y la que se queda con todo el dinero vas a ser tú. ¿No es lo que siempre has querido? ¿Por qué tiene todas esas cosas pegadas al cuerpo? Es lo que necesita. Lidia. No, tú no, por favor. Ella está muy sedada. Algunas personas creen que las palabras de aliento y cariño tienen poderes sanadores. Por ahora no hay nada más que hacer. Aquí estoy, Lidia. No estás sola. Sabes que ya te vinieron a ver, Margarita, mi jefe, Yesenia y todos los vecinos que están bien al pendiente de ti. Óyeme, tú no tienes que hacer todo esto para llamar la atención, hija. ¿Y sabes por qué? Porque todos te queremos harto. Pero yo más, ¿eh? Porque eres la hermana que la sangre no me dio, pero que la vida me regaló. Se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, sé que estábamos en Tula. Lidia, amiga, tú me diste alas para volar bien alto. Tú me dijiste, yo me arranco para la capital y yo ahí te espero. Y así fue. Ahora estamos juntas para lo que salga, mi Lidia. Pero prométeme que te vas a poner bien. Necesito tus burradas y que me hagas reír. Pero que, ¿verdad? Tu sonrisa, mija. Te necesito a ti. A ti, manita, vuelve, por favor. Por favor, Lidia. Perfecto, ya lo apunté. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas lo que nos contó Diego? Que fue un policía quien llamó a la ambulancia el día del accidente. Ese policía fue testigo presencial de todo. Y resulta que después el mismo Diego lo vio en el hospital tomando declaraciones. Pero él no puso la denuncia. Quien puso la denuncia fue Saúl Aguirre. ¿Y entonces cómo se llama el otro tipo? El agente, Gabino Domínguez. Entonces quizá él investigó. Vio que eres un hombre con influencias al reconocer tu coche, ¿no? Le dio miedo y por eso decidió mantenerse al margen. Exacto. Lo que quiere decir que ese policía sabe lo que le conviene. Y eso puede ser de gran utilidad para nosotros. A ver, ¿por qué insistes que te diga dónde está Lázaro? ¿De qué te sirve verlo? Eso no es asunto tuyo. Yesenia, acepta la oportunidad que te estoy dando. Tú siempre quisiste ser rica y te voy a dar una buena cantidad. ¿Y cómo de cuánto estamos hablando? Lo suficiente como para que desaparezcas y dejes de revolver el pasado. Pues entonces dóblale al monto, mi reina, porque no nomás es Lázaro. Tú sabes muy bien que a mí me tocaba una muy buena parte de esa lana. La misma Yesenia de siempre. Con el bolsillo lleno, las penas son menores. ¿No era eso lo que me repetías 1000 veces día con día antes de lanzarme a los brazos de Lázaro? A ver, yo solo te resolví un problema, ¿eh? Tu hija no tenía papá. Aquí está el cheque. Solo falta saber si escribo tu nombre o el de Lázaro. Híjole, Altagracia. Aprendiste muy bien a jugar con las necesidades de los demás, ¿verdad? Pero no,
Escribe el de Lázaro. Él se merece esa lana. Qué bárbara. Me sorprendes, de verdad. No sabía que eras tan correcta. Y más con una persona que no significa nada en tu vida. O no me digas que te encariñaste con Lázaro. Es mucho dinero, ¿verdad? Pero que yo sepa, tú no eres mujer ni familia de Lázaro. Así que vas a tener que quedarte sin un peso. ¡Ya deja de perseguirme, mamá! Isabela, ven para acá, me vas a explicar. Yo solo iba a ver a Diego y Emiliano ofreció llevarme. ¿Qué tiene eso de malo? Emiliano es un niño muy problemático y maneja como loco. ¿Por qué no te bajaste a ayudar a esa muchacha? ¿Y por qué no se detuvo, mamá? Me escapé porque estaba asustada. Ya déjame en paz. Mi tía lo va a resolver todo y nadie va a ir a la cárcel gracias a ella. Ya tienes el cheque en tus manos. Ahora te largas por la puerta de atrás. Acabo de escuchar todo lo que dijo esa niña. Y tú la estás encubriendo. Si sabes lo que te conviene, no vas a repetir esto nunca más. ¿Qué? ¿Me vas a mandar al cobarde de Braulio para que me vuelva a pegar? Pues no estaría mal, ¿eh? Si es necesario, lo haré. ¿En qué te convertiste, Altagracia? No lo puedo creer. Finalmente tu sobrina y su amigo son igualitos que los monkeys. No tienen respeto, no tienen compasión por nadie. Dejaron tirada en la calle a una mujer, a lo mejor muerta, ¿eh? Como tú, igualito que tú, hace 20 años. Y tú los estás protegiendo. Ya cállate. En ese momento fuiste a la policía y nadie te escuchó. Y ahora estás defendiendo la impunidad. No eres muy diferente a esos cerdos que te violaron. Yo hice lo justo. Yo avisé a la delegación, yo hablé a la ambulancia. Es más, yo hice mi denuncia, nada más que mis superiores la borraron. No es mi culpa que esa gente le tenga miedo a los ricos. Pero tienes que insistir, Gabino. Tenemos que hacer lo que sea para ayudar a Lidia. Yo ya lo hice, ¿eh? Mira, yo le avisé a la Mónica. Nada más que ella no me quiere escuchar. Seguro me odia porque lo único que hice fue darle un beso y serle sincero. La Mónica no te pela desde hace rato. Desde hace algunas horas, ¿eh? Porque sí me correspondió el beso que le di. Nada más que después se puso a dar puras excusas. Pues a lo mejor se arrepintió. Las mujeres son así. Ya cálmate, Gabino. Deja de perseguirla. La neta, yo sí creo que fui muy intenso, pero la Mónica se confundió. Ella pensaba que yo la iba a obligar a hacer cosas que ella no quería y pues no. Pues entonces le tienes que dar una disculpa. Tienes que explicarle tu intensidad. Hacete, Gabino, hacete, Gabino, reporte siempre. Voy para allá, cambio. Tengo que ir. Gabino, hey. Si la Mónica solo te quiere de amigo, tienes que aceptarlo. Es que te juro que no lo entiendo. Es que verla ahí, en esa cama, con tantos cables puestos y saber que mi Lidia es pura risa y... Ay, ya, pobre chiquita. Ay, qué cosas tiene el destino. Y el destino. El desgraciado que la atropelló porque venía muy rápido. Bueno, pero Dios, nuestro Señor y la Virgencita la va a ayudar. Pero es que Lidia se ve muy mal. Mónica, no te asustes por verla así sedada. Sí, es que el proceso de recuperación es muy doloroso, así que es mejor que esté así para que no se dé cuenta de todo lo que está sufriendo. Mira, ¿por qué no mejor se van ustedes dos y tu mamá y yo nos quedamos a cuidar a Lidia? Sí, váyanse, pero por favor no se vayan juntos. Los chismes. ¿Mamá, es en serio? Claro. Oye, Bueno, lo que sí es en serio es que, mira, Mónica, tú vas a tener que trabajar porque ese dinero sí lo va a necesitar Lidia. yo sí me voy. Voy a terminar de hacer la denuncia de todo este asunto de Lidia. Mónica, estás bastante afectada. Déjate llevo. Chao, mamá. Que estés bien. Vamos. Tú no puedes comparar un accidente de auto con lo que los monkeys me hicieron a mí. El abuso, la muerte de mis padres, de César. Todo fue un acto de crueldad y con toda la intención. Altagracia, le estás enseñando a tu sobrina lo mismo que los monkeys aprendieron hace 20 años. Que no hay castigo para sus actos. Igual ahorita fue un atropellamiento, pero mañana es una violación. Pero no fue planificado. Ellos no son unos criminales. Y no te permito que compares a mi sobrina con esos criminales. Si fue un accidente, que la ley lo decida, ¿no?
Pero la verdad es que le estás dando muy mal ejemplo a tu sobrina. Ella se cree superior ahorita. Seguro se cree como una diosa o una demonia que pasa por encima de las leyes y de la vida de la gente. Ya no seas imbécil, Yesenia. ¿Tú de verdad crees que voy a enviar a mi sobrina a la cárcel mientras la investigan? Te advierto una cosa. Estás ayudando a crear una nueva generación de monkeys. Y tú vas a ser cómplice por cada persona que desgracien, como te desgraciaron a ti. Gracias por el cheque. Matamoros, ¿puedes venir un segundo? Dígame, doña. Me quedé cerca porque imaginé que me podría necesitar. Sigue esa mujer. Va a llevarle el cheque al hombre inválido. Pero cuando los veas juntos, encárgate de los dos. Sí, señora. ¿Su esposo le reclamó por el pañuelo? Pues sí. Lo descubrió, le dije que era tuyo y no le importó. Como no le importa nada que tenga que ver conmigo y nuestro hijo. Tenemos problemas con Diego. La verdad, todo está mal. ¿Quiere contarme de su hijo? Lo que pasa es que en esta guerra de matrimonios los hijos son los que siempre quedan en medio de las trincheras. Bueno, al menos así es en mi caso. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dices? Le pedí el divorcio a mi mujer. ¿Sabe qué hizo? Se hizo la sorda. Hizo como si yo no le dijera nada. Lo único que me repetía era justo eso, que yo no la podía dejar sola con el niño. Pero yo estoy decidido. No voy a abandonar a mi hijo, nada más que simplemente no puedo más. ¿Por qué hiciste eso, Lópezito? Pues porque no puedo seguir engañando a mi esposa. Porque lo que siento por usted es muy profundo. Porque cada vez que estamos juntos me doy cuenta de que Elena no es la mujer que yo quiero para el resto de mis días. Por Dios, Lópezito, tú no te puedes divorciar por mí. ¿Te volviste loco? Lo único que pasa entre tú y yo es una descarga física. No hay nada más. ¿Entendido? Así que no cometas el error de pensar que entre tú y yo puede haber algo serio, porque no es así. Tú déjame hablar a mí. Y si te preguntan directamente, responde lo que ensayamos. Sí, además así te ves más inocente, hijo. Emiliano. Buenas. ¿Qué tal? Si le dijeron que lo estábamos esperando es porque usted debe ser el agente Gabino Domínguez. A sus órdenes, señor. Mucho gusto. Soy Rafael Cabral. Él es mi hijo Emiliano. Vino a declarar sobre un accidente en el que lamentablemente estuvo involucrado. Descansa un poco, mija. No puedes pasarte todo el día y toda la noche al lado de Lidia. Pues, ¿qué más yo quisiera, jefe? No lo digo por dormir, ¿cómo crees? Sino por estar con ella más tiempo. Sabes que doña Magda me dijo una verdad tan grande como la Basílica de Guadalupe. Que tengo que chambear por Lidia. No me puedo quedar sin producir. Ella se va a poner bien. Por un par de días que dejes de trabajar, nada va a pasar. No, jefe, ¿cómo crees? La economía en este país está en la fregada. Y cada día está peor. Día que no trabajas, día que no comes. Y pues pierdes. Sabes que hoy que fui a dejar los ahorros, los últimos que tenía para tu tratamiento, pues me di cuenta que Lidia va a necesitar mucho más. Así que pues tengo que No te chambear. preocupes tanto, mija. Muy pronto nuestra mala suerte con el dinero quizá pueda cambiar. Ya lo verás, hija. Ya lo verás. Señora, la buscan. ¿Qué pase? La última vez que nos vimos... Dije que te iba a buscar. Eso fue lo que quise hacer ayer. Estaba cerca de tu empresa cuando un coche que pertenece a Rafael Cabral, tu socio, tu amigo, atropelló a una de las chavas de la vecindad. Sí, sí, estoy enterada del incidente. Es que no fue un incidente, se llama acto criminal. Sea quien sea la persona que estaba manejando, se dio la fuga y la dejó a Lidia ahí tirada.
Muy mal también lo herida, supe. casi muerta. Sí, Saúl, también lo supe. Ah, entonces debes saber que le puse una denuncia a tu socio. Si estás tan informada es porque él te vino a pedir ayuda. ¿Qué quieres? Primero necesito que empieces a hablarme como Altagracia, como mi mujer. No con ese tono de la doña que todo lo puede. Qué interesante que seas tú el que me pide eso. Cuando los dos sabemos que me juzgas y desconfías de mí de la misma forma, sea tu mujer, la doña o quien sea. Bueno, pero este caso es diferente. La vida de una persona está en peligro. Yo necesito saber si estás conmigo o si de nuevo vamos a estar en bandos contrarios. ¿Vas a ayudar a ese tipo a esconder la verdad?